Sí. Pues, ya para terminar parte de diencéfalo, después de haber revisado algo de hipotálamo, nos faltaría lo que sería el epitálamo. ¿Alguien nos podría recordar qué estructuras forman el epitálamo? ¿Qué elementos? Nos quedamos dibujando aquí la cara medial del hemisferio cerebral. ¿Qué estructuras forman el epitálamo? Recuerden que estaría aquí atrás, miren. Aquí así, a ver qué estructuras serían esta. Aquí estaría la comisura posterior, exactamente donde se abre el acueducto cerebral, el acueducto de Silvio, ahí en el tercer ventrículo, en la comisura posterior. Y entonces, estas estructuras del epitálamo están ahí por arriba del tectum del mesencéfalo. Ya ven que si vemos una vista posterior, estarían aquí así el colículo superior con su bracito y el colículo inferior. Aquí como referencia pondríamos el cuarto nervio. Y aquí vendría el epitálamo. Entonces, ¿qué estructuras serían? ¿Quién nos quiere recordar? La glándula pineal. Exactamente. Sería el cuerpo pineal y los cuerpos avenulares, ¿verdad? Aquí estarían estos pequeños que son los cuerpos avenulares, uno derecha e izquierda. Aquí estaría la pineal y aquí estaría la avénula. Y aunque se describe en la pared posterior del tercer ventrículo y se describe también dorsal y posterior al tálamo. Este sería lo que sería el epitálamo. Ahora, si vamos viendo sus conexiones, vamos a empezar con estas pequeñas avénulas. Las avénulas se dice que forman parte del sistema límbico, que se van a estar conectando, vamos a poner aquí el giro del cíngulo, se van a estar conectando con estos elementos, ¿sí? Que son los núcleos septales, aquí en la región subcallosa. Se llaman núcleos septales porque están muy en relación con lo que sería el septum pelúcido. Todo este es el septum pelúcido, que separa la prolongación frontal de los ventrículos laterales. Entonces, a partir de estos núcleos septales, que están ahí en la sustancia inominada, se originan unas fibras, que es la estría medular talámica. Aquí vendría la estría medular talámica, que va en la cara dorsal del tálamo. Si hiciéramos un corte coronal aquí a este nivel, tendríamos aquí un tálamo, otro tálamo, la adherencia intertalámica, y aquí tendríamos el hipotálamo, ¿verdad? A nivel de la hipófisis. Tendríamos aquí el epéndimo del tercer ventrículo, aquí vendría el epéndimo, el tercer ventrículo, las paredes del tercer ventrículo. Y entonces vamos a tener que esta estría medular talámica se extiende exactamente aquí, se encuentra. De hecho, se dice que el epéndimo que forma el techo del tercer ventrículo se extiende de una estría medular talámica a otra. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos la estría medular talámica que se está originando de los núcleos septales. Y de ahí se dirige hacia la avénula. Recuerden que estos núcleos septales forman parte del sistema límbico, ¿verdad? Con de las emociones, la memoria y respuestas viscerales. Aquí va a ser sobre todo regular respuestas viscerales a cambios emocionales. Y entonces de la vénula ya ven que se origina un fascículo que primero se dirige hacia arriba y después se dirige hacia abajo al tegmento del mesencéfalo. Ya ven que es el fascículo retroflexo. Es el llamado fascículo retroflexo, que antes se llamaba de Meissner, ese fascículo retroflexo. Decíamos, hace una curvatura hacia arriba, después hacia abajo, y llega a un pequeño núcleo
que se encuentra aquí en el mesencéfalo, que es el núcleo interpeduncular, porque se encuentra ahí en el fondo de la fosa interpeduncular. Y a su vez este se conecta con otro pequeño núcleo que se llama núcleo dorsal mesencefálico. Y este núcleo dorsal mesencefálico se va a comunicar con un fascículo que tiene conexión con el hipotálamo, que es el fascículo longitudinal dorsal. Entonces, este núcleo dorsal mesencefálico se comunica con este fascículo longitudinal dorsal. No confundirlo con el fascículo longitudinal medio, ¿verdad? Que lo habíamos descrito que comunica los núcleos del tercero, cuarto y sexto par craneal para los movimientos coculares conjugados. Y entonces, la importancia de este fascículo longitudinal dorsal es que se comunica con los núcleos parasimpáticos. Entonces, está ahí comunicándose con el núcleo de Dinger-Westphal, los núcleos salivatorios lagrimal y el núcleo dorsal del vago. De esa forma, tenemos una comunicación entre los núcleos septales del sistema límbico, la vénula como un centro nervioso regulador de reflejos viscerales a través de la estimulación del núcleo dorsal del vago y provocar respuestas parasimpáticas cardiopulmonares y gastrointestinales, los núcleos salivatorios y el núcleo lagrimal, ¿verdad? Ante estímulos emocionales, como puede ser el simple hecho de olfatear alimento, ¿sí? Hay comunicación del sistema límbico con la información olfatoria y entonces puede provocar la salivación ante un aroma, ¿sí? De un alimento. Entonces, esa es la vénula que tradicionalmente se ha incluido parte del sistema límbico con todas estas fibras que estábamos describiendo, como la estría medular talámica, los núcleos septales y partes del tallo cerebral, como sería el fascículo longitudinal dorsal. Ahora, del cuerpo pineal, vean que este cuerpo pineal, ¿sí? En nosotros los seres humanos, pues ha ido involucionando, sí tiene células fotorreceptoras y tiene relación con los ciclos circadianos, con la liberación de la melatonina durante la noche, como una hormona restauradora celular, ¿sí? Ahora, lo que sí hay que saber que de la glándula pineal se ve que nosotros los seres humanos tiene una función antigonadotropa, es decir, que está produciendo sustancias que van a inhibir la porción anterior del hipotálamo, que es el área preóptica. Ya ven que esta área preóptica es importante porque es la que produce el GnRH, las hormonas liberadoras, o el factor liberador de las hormonas gonadotropas, ¿verdad? Como ustedes saben, es la LH y la FSH, la folículo estimulante y la luteinizante. Y la glándula pineal, cuando empieza a degenerar, que ese proceso degenerativo lo vemos cuando empieza a haber calcificaciones de la glándula pineal, aminora su función antigonadotropa y entonces se presenta el despertar sexual, es decir, se inician los procesos de la pubertad, en donde ya se empieza a liberar LH y FSH, ¿sí? En forma cíclica en el caso de la niña y en forma tónica en el caso del niño, para que ya se empiezan a producir estrógenos, progesterona, testosterona, así como a favorecer la ovogénesis y la espermatogénesis. Entonces, de esa forma, ya se libera, vamos a decir, esta área preóptica, se libera de la influencia antigonadotropa de la glándula pineal y entonces se empieza a liberar el GnRH para que se empiece a liberar las hormonas adenohipoficiales, luteinizante y folículo estimulante. ¿Alguien recuerda cuál es el tumor más frecuente de la región pineal y que tiene la característica de ser muy radiosensible?
De hecho, se describe que puede ser hasta radiocurable. ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda cuál es el tumor más frecuente de la región pineal? ¿Adenoma? Germinoma. Germinoma. Exactamente, es el germinoma, ¿verdad? Que se comporta muy parecido al seminoma del testículo, que son muy radiosensibles, ya que se puede tomar una biopsia por estereotaxia de un tumor de la región pineal y se ve que es un germinoma con la radioterapia propiamente es radiocurable. Entonces, se ha visto que hay tumores de la glándula pineal, los pinealocitomas, unos pueden ser funcionantes y entonces se va prolongando la función antigonadotropa de la pineal y entonces hay un retardo de la pubertad en ese jovencito, distinto a cuando si hay un tumor que destruye a las células de la glándula pineal, entonces ahora se acorta esta función antigonadotropa y entonces sería todo lo contrario, se presentaría una pubertad precoz, ¿no? Esas son algunas de las características. Recuerden que la glándula pineal, ¿cuál es la edad común en que ya empiecen a aparecer calcificaciones? Más o menos, ¿qué edad recuerdan que? Los 15 años. O sea, seguramente es 15, 20 años, efectivamente. Si yo veo una glándula pineal con calcificaciones en un niño de 10 años, hay que sospechar en una lesión neoplásica, ¿ok? La presencia de calcificaciones en forma prematura en la glándula pineal, habría que sospechar un tumor en la región pineal. Bien, pasaríamos ahora a ver, ¿sí? Lo que sería en la región del subtálamo. Pero para ver la región del subtálamo, siempre es importante describir los núcleos o mal llamados ganglios basales, porque estos a través de las fibras pálido-talámicas, ustedes saben que se van a comunicar estos núcleos basales y que pasan por la región subtalámica, estas fibras pálido-talámicas. Entonces, para escribir el subtálamo tenemos que describir primero los núcleos basales y ahí sobre la marcha vamos a describir lo que son el subtálamo. Los núcleos basales, antes llamados ganglios basales, ¿alguien nos podría ayudar a enlistarlos? ¿Cuáles se consideran los núcleos basales? Es el núcleo lenticular que está conformado por el globo pálido interno, el globo pálido externo y el putamen, y el núcleo caudado. Exactamente. Entonces tenemos núcleo lenticular, que está constituido efectivamente por el putamen, el globo pálido lateral, el globo pálido medial, exactamente el núcleo caudado. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más? Claustro y el núcleo amigdalino. Vamos a poner el claustro y núcleo amigdalino. Fíjense, estos dos núcleos ya muchas veces no se describen aquí como núcleos basales, porque no se sabe a ciencia cierta, por ejemplo, de núcleo claustro, sí, que sabemos que tiene, sí, fibras, recibe fibras de proyección de la corteza cerebral, pero no se sabe exactamente sus funciones, ¿verdad? Y el núcleo amigdalino se ha sacado de los núcleos basales para incluirse en el sistema límbico. Ya ven que antes el núcleo amigdalino se denominaba el arquiestriado, porque ya veremos que se comunicaba ahí con partes del cuerpo estriado, que era el neoestriado y el palioestriado, ¿verdad? Entonces, estos núcleos muchas veces no se incluyen aquí en los núcleos basales desde el punto de vista clínico, porque cuando se alteran estos núcleos basales, es muy característico que den los síndromes extrapiramidales, ¿verdad? De los síndromes extrapiramidales, desde el punto de vista clínico, se presentan por alteración de los circuitos que integran estos núcleos basales, ¿verdad? Ok. ¿Qué otros núcleos? Pues el cuerpo estriado.
Sería... Fíjense, si hablamos del cuerpo estriado, al decir cuerpo estriado, generalmente es igual a decir núcleo caudado más núcleo lenticular. Eso es lo que denominamos cuerpo estriado, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Forman parte de los núcleos basales, el cuerpo estriado, sí, porque el cuerpo estriado es el caudado y el lenticular. ¿Qué otros núcleos que forman parte de estos circuitos que cuando se lesionan nos dan estos movimientos anormales, característicos de la corea, atetosis? ¿Sí? El subtalámico. Exactamente, tendríamos el núcleo subtalámico, la región subtalámica, ¿verdad? El núcleo subtalámico. Muy bien. ¿Y cuáles otros se incluyen aquí? Piensen en patologías de los síndromes extrapiramidales y de esa forma va uno concluyendo cuáles podrían ser los núcleos basales. ¿Es la sustancia negra también? Exactamente. La sustancia negra que es el núcleo que más afecta en la enfermedad de Parkinson idiopático, ¿verdad? Entonces tenemos la sustancia negra, efectivamente, ¿sí? Y vamos a agregar otro núcleo que sería el núcleo accumbens. Eh, Este núcleo, cuando se altera, en realidad no da origen a síndromes extrapiramidales que tienen la característica de movimientos anormales. Pero lo incluimos ahí porque forma parte del estriado, ¿sí? Que es el estriado ventral y que es parte del sistema de recompensa, ¿sí? De nuestro encéfalo. Entonces, si vamos aquí denominando algunas clasificaciones, decíamos cuerpo estriado, núcleo caudado y lenticular. Cuando se habla de estriado, el estriado se divide en estriado dorsal y el estriado ventral. El estriado dorsal está formado por el núcleo caudado más el putamen y que forman parte de lo que sería el neoestriado. Es decir, que filogenéticamente ha aparecido ya recientemente en evolución de los mamíferos. Y cuando se habla de estriado ventral, es este núcleo de la recompensa, que forma parte del sistema de recompensa, que es el núcleo accumbens. Así es como podemos dividir el estriado en dorsal y ventral, estriado dorsal, caudado putamen y el ventral. Y después se habla también del pálido. Y lo que comentaban, el pálido está formado por el globo pálido lateral y por el globo pálido medial. Y ese forma el llamado pálido, que antes se denominaba el palioestriado. ¿Sí? En el estriado sería principalmente el estriado dorsal y el palioestriado sería el globo pálido lateral y el globo pálido medial. Y comentamos que antiguamente se decía que el arquiestriado lo formaba el núcleo amigdalino, que ahora se incluye en el sistema límbico y no en los núcleos basales. Y del claustro, pues no se sabe exactamente su función, sí que se conocen sus conexiones con la corteza cerebral, pero no hay un síndrome que dé manifestaciones clínicas por lesión del núcleo del claustro. Muy bien. Entonces, vamos a ver que existe un término que es el pálido ventral. A lo mejor por ahí lo han escuchado. Dando a entender que hay un pálido ventral, dorsal, que sería este, ¿sí? El del pálido, globo pálido lateral, globo pálido. Y el pálido ventral se describe que se localiza en la sustancia innominada. ¿Alguien recuerda dónde se localiza la sustancia innominada? ¿Quién recuerda dónde se localiza esta sustancia innominada? Es que voy haciendo el esquemita. Debajo del núcleo caudado. Exactamente.
se encuentra ventral a la cabeza del núcleo caudado. Y entonces, miren, tenemos aquí, este sería el bulbo olfatorio, el tracto olfatorio y la estría olfatoria lateral y la estría olfatoria medial. Y se acuerdan que entre las dos estrías olfatorias se encontraba aquí en la cara basal del cerebro la sustancia perforada anterior, que si hacemos un corte coronal de esta sustancia perforada anterior, que la estaríamos esquematizando ahí donde están entrando las arterias lenticuloestriadas mediales, laterales, ¿verdad? Que vienen de M1 y de A1, las principales. Vamos a tener que arriba de ellas se encuentra un complejo de núcleos que forman efectivamente esta sustancia inominada, en donde tenemos varios núcleos, como sería un núcleo muy importante, que es el núcleo basal colinérgico de Meiner, que ya ven que es uno de los primeros núcleos que se alteran en la enfermedad de Alzheimer, y por eso ya ven que en la enfermedad de Alzheimer, para una mejoría transitoria de nuestros pacientes, les damos inhibidores de la acetilcolinesterasa para incrementar la vida media de la acetilcolina del sistema nervioso central, ¿verdad? Como sería el donepicilo, la galantamina y la ribastimina. Esta sustancia nominada también se encuentra el núcleo de la banda diagonal de Broca, ahí se encuentra también, y también se localiza los núcleos septales, que forman parte del sistema límbico. Entonces, y se encuentra también el denominado pálido ventral, que es el que estábamos ahorita describiendo. Son estos pequeños complejos nucleares que se encuentran en la estancia nominada. Y por arriba de ella se encuentra lo que denominamos el estriado ventral, es decir, el núcleo accumbens. Aquí arribita estaría el accumbens. Y efectivamente, dorsal al accumbens se va a encontrar la cara ventral de la cabeza del caudado uniéndose con el putamen. Entonces aquí tenemos el caudado más el putamen que se incluyen en el estriado, ¿verdad? Decíamos que es el dorsal con el estriado dorsal, es el caudado con el putamen. De esa forma ya entiende uno el pálido ventral en la sustancia innominada y el estriado ventral formado por el núcleo accumbens y el estriado dorsal por arriba del accumbens, el caudado y el putamen. Entonces, si vamos tratando de localizar cada uno de estos núcleos basales, vamos a empezar con este estriado. Entonces ya ven que el estriado está formado por el caudado y el putamen. Tendríamos, vamos a ver, una vista lateral de nuestro hemisferio cerebral y vamos a representar los ventrículos laterales, ¿verdad? ¿Alguien nos podría recordar cuáles son las porciones del ventrículo lateral? La, las astas occipital, frontal, temporal y al, el atrio y Y aquí sería el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo del ventrículo lateral. La separación entre el asta frontal y el cuerpo del ventrículo lateral es donde se encuentra este pequeño foramen. ¿Qué foramen estaría allí? el Ahí. hombro. El de Monro o el interventricular, efectivamente, ¿verdad? Es lo que separa el asta frontal de lo que es el cuerpo, y aquí sería el atrio donde nace la prolongación occipital y la prolongación temporal. Entonces, recuerden que si vemos una vista superior de este ventrículo lateral, más o menos tiene esta forma, ¿verdad? Sí. En una vista superior tendríamos aquí la asta frontal, temporal y aquí la occipital. Tendríamos aquí el asta frontal, el cuerpo, el atrio, y después ya tendríamos la prolongación occipital y la prolongación temporal. Es una vista superior. Aquí es donde quedaría
en esta porción, aquí, es donde estaría el septum pelúcido, ¿verdad? Este sería el septum pelúcido que está separando ahí las astas frontales y parte del cuerpo del ventrículo lateral. Aquí lo importante es que este ventrículo lateral tiene una relación íntima con el caudado. Entonces aquí tendríamos el caudado, tendríamos aquí su cabeza, que es voluminosa. Ya ven que hace una comba en la asta frontal del ventrículo lateral. Y después esta cabeza del núcleo caudado se continúa con su cola, que va siguiendo la concavidad del ventrículo lateral. Tendríamos la cola del núcleo caudado. Si lo vemos en esta vista, tendremos aquí la cabeza y tendremos aquí así la cola que se va yendo, ¿sí? Inferolateral. Y esta cabeza haciendo ahí una convexidad en el asta frontal del ventrículo lateral. Ahora, ustedes saben que la cola del núcleo caudado se relaciona con qué núcleo. ¿Quién nos podría recordar con qué núcleo está relacionado? El núcleo amidalino, exactamente. Entonces, miren cómo el núcleo amidalino se localiza por delante del asta temporal del ventrículo lateral y se relaciona con la cola del caudado. Por eso el núcleo amidalino se incluía dentro del estriado y era el llamado arquiestriado. Pero actualmente se conoce que no hay conexiones directas entre el núcleo amidalino y el caudado, ¿verdad? Que sería parte del estriado. Ahora, si vamos viendo un corte, vamos a poner un corte axial, un corte así horizontal del hemisferio cerebral, tendríamos aquí, vamos a poner el frontal, tendríamos la cisura lateral con el lóbulo de la ínsula, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Y aquí vamos a poner parte del cuerpo calloso. Aquí adelante estaría la rodilla y acá atrás estaría el esplenio. Vamos a poner las astas frontales de los ventrículos laterales de uno y otro lado. ¿Sí? Y aquí el tercer ventrículo. Y en las paredes laterales del tercer ventrículo pondríamos nuestros tálamos y lateral al tálamo pondríamos el núcleo lenticular. Ahí estaría nuestro núcleo lenticular con el putamen lateralmente y el globo pálido lateral y globo pálido medialmente. Y aquí quedaría el caudado. Estamos poniéndolo un corte más o menos a la altura de la cabeza del núcleo caudado. Y aquí tendríamos una sustancia blanca, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta sustancia blanca que está limitada aquí entre el tálamo, el caudado y el núcleo lenticular? ¿Quién nos recuerda? La cápsula interna. Exactamente. Entonces aquí tendríamos el brazo posterior de la cápsula interna, que estaría limitado entre el tálamo y el núcleo lenticular. Y aquí adelante tendríamos el pequeño brazo anterior de la cápsula interna. Fíjense, el brazo posterior, como se está relacionando con toda la longitud del tálamo en sentido antero-posterior, ¿cuánto creen que mida el brazo posterior de la cápsula interna? Si está en relación con todo, la longitud antero-posterior del tálamo. Más o menos como cuánto mide este brazo posterior de la cápsula interna. Serían como 2 traveses de dedo. ¿Cuánto sería 2 traveses de dedo? Como 0.5. 3 centímetros. Acuérdense que más o menos en promedio cada través de dedo es 1,5 centímetros. Y 2 través de dedo pues, serían 3 centímetros. Esto es el brazo posterior de la cápsula interna. ¿Sí? Y el brazo anterior mide la mitad. Mide 1,5 centímetros. ¿Y cómo se llama esta estructura que está ahí en la intersección del brazo anterior y el brazo posterior? ¿Cómo se denomina esa estructura? Esa sustancia blanca.
ahí donde se unen el brazo anterior y el brazo posterior. El La brazo rodilla, anterior, la rodilla de la cápsula. la rodilla, exactamente la rodilla de la cápsula interna. Aquí para repasar, ¿alguien nos podría recordar qué elementos, qué fibras pasan por el brazo posterior de la cápsula interna? Sí. ¿Qué dicen? La vía corticoespinal. Exactamente, pasa la vía piramidal, ¿verdad? En su tracto córtico-espinal, que se dice que pasa en su tercio anterior, ¿verdad? Después, en su tercio medio, ¿qué fibras van ascendiendo? Que vienen ahí del Corticovulvares. tálamo. Las córtico-vulvares que forman parte del tracto piramidal. De hecho, estas córtico-vulvares o córtico-nucleares se dice que pasan sobre todo en la rodilla. Por eso algunos autores dicen que el tracto córtico vulvar le llaman también la vía geniculada, porque tiene relación con la rodilla, ¿no? Ese sería aquí en el tercio anterior del brazo posterior de la cápsula interna, sobre todo la vía piramidal, incluyendo la rodilla. Bien. Pero ya hacia el tercio medio, hacia atrásito, ¿qué fibras van ascendiendo? Que vienen del tálamo, que llevan la vía propioceptiva, y que vienen del núcleo ventral posterior del tálamo. ¿Qué fibras? Serían la vía del menisco medio, ¿no? Exactamente, del lemnisco medio, ¿verdad? De grasa siliconiforme, y del lemnisco espinal, que viene dolor y temperatura, así como también las fibras que llevan la sensibilidad de la cabeza, que son las trigémino-talámicas, ¿verdad? Muy bien. Y después en el tercio posterior del brazo posterior de la cápsula interna, ¿qué fibras van pasando? Que las podríamos, si quieren, las podríamos representar aquí así, miren, estarían así, estarían. Que viene del cuerpo geniculado lateral y se dividen en superiores e inferiores. La vía visual. La vía visual es el inicio de las radiaciones geniculocalcarinas, ¿verdad? Entonces que ahí se van iniciando y después ya se van abriendo como abanico, ¿verdad? Las inferiores que forman el asa de Meyer, que pasan por delante de la prolongación temporal del ventrículo lateral, y las superiores que van por el parietal. Muy bien. Pero también hay las fibras que pasan aquí en el tercio posterior del brazo posterior de la cápsula interna y que se van sublenticulares por debajo del núcleo lenticular y llegan al lóbulo temporal. ¿Qué fibras serán esas que pasan también por el tercio posterior del brazo posterior de la cápsula interna y se van sublenticulares, llegan al lóbulo temporal, al giro temporal superior? ¿Qué fibras serán? La vía auditiva. Las auditivas, exactamente, del cuerpo geniculado medial, ¿verdad? Muy bien, serían las auditivas. De esa forma entiende uno el síndrome de cápsula interna, ¿verdad? Que serían las 4Hs, ¿verdad? El síndrome de cápsula interna, las 4Hs. ¿Cuáles serían esas 4Hs que les da un síndrome de cápsula interna? Si se altera la vía piramidal, Anestesia, mianopsia y hipoacusia. exacto. Entonces va a ser una hemiplegia o hemiparesia, una hemihipoestesia. Generalmente no da anestesia. Si se lesiona el tálamo, sí da anestesia. Pero si nada más son fibras, da una hipoestesia hemicorporal, ¿verdad? Y efectivamente da una hemianopsia, homónima contralateral, y una hipoacusia, también contralateral, ¿verdad?
Sería el síndrome de cápsula interna. Ahora, si seguimos aquí con nuestro estriado, ustedes saben que aquí, en la porción más inferior de este brazo anterior de la cápsula interna, hay unas estriaciones de sustancia gris que están uniendo la cabeza del caudado con el putamen, y por eso se llama cuerpo estriado, o estriado simplemente, al caudado con el putamen, y están fusionados por estas bandas de sustancia gris. Y por abajo de estas estructuras es donde se encontraría lo que comentábamos, ¿verdad? Por abajo de la cabeza del caudado del putamen se va a encontrar el núcleo accumbens, la sustancia nominada, y estos por abajo, por arriba de la sustancia perforada anterior, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahí vamos localizando, ya tenemos localizado el estriado ventral, el estriado dorsal, y haríamos un corte coronal, y de los tálamos, tenemos el hipotálamo, y aquí podríamos poner en un corte coronal el núcleo lenticular, limitando lateralmente a la cápsula interna, con el putamen, el globo pálido lateral, el globo pálido medial. Entonces el subtálamo, recuerden que se encuentra en esta región. Se encuentra ventrolateral al tálamo. Ahí se encuentra la región subtalámica, no está el núcleo subtalámico, ya que se llamaba antes núcleo de Lewis. Quiere decir que este núcleo subtalámico está allí muy en relación con el brazo posterior de la cápsula interna. Estaría este brazo posterior de la cápsula interna se va hacia abajo para dirigirse a los pedúnculos cerebrales ahí en el mesencéfalo. Ahí estaría esta región del subtálamo. Y ya pues de la sustancia negra, pues ya lo describimos. Se encuentra ahí en nuestro mesencéfalo. ¿Alguien recuerda cuáles son las dos porciones de la sustancia negra? ¿Cómo se subdivide la sustancia negra? Es la pars compacta y la pars reticularis. Exactamente. Tenemos la porción compacta, que es la dorsal, que es la importante, y la porción reticular es la ventral, que tiene las mismas conexiones que el globo pálido medial, ¿sí? Entonces, esta es la porción compacta, esta es la porción reticular, y la porción reticular tiene las mismas conexiones que el globo pálido medial, están ahí muy en relación, ¿ok? Entonces, de esa forma ya tenemos más o menos identificados estos núcleos. Así que podríamos ver algunas ilustraciones de, de Roton. Mm, Entonces, ahí tendríamos parte aquí un dibujo, ¿verdad? Donde estamos viendo aquí, que se ve muy padre, ¿no? Aquí el ventrículo lateral, este sería aquí el atrio, la prolongación occipital, la prolongación o hasta frontal, temporal, perdón, y aquí sería la frontal, ¿verdad? La frontal, y aquí es donde estaría el cuerpo. Y aquí nos están ilustrando cómo en esta concavidad, de esta forma de letra C, se localiza el núcleo caudado, ¿verdad? Aquí estaría la cabeza del núcleo caudado. Algunos autores les describen un cuerpo y una cola núcleo caudado, pero otros autores dicen cabeza y cola, ¿sí? Pero algunos autores dicen que hay una transición entre la cabeza y la cola y lo que le llaman propiamente el cuerpo del núcleo caudado, esta forma así fundibuliforme, para continuarse con la cola. Y aquí estamos viendo la relación de la cola con el núcleo amidalino, ¿sí? El tálamo vendría aquí, en esta porción, vendría el tálamo. Y ya ven que entre el caudado y el tálamo, en el piso del ventrículo lateral se encuentra el surco autoestriado. Aquí estamos viendo una vista inferior de estas estructuras. Aquí se encuentra el ventrículo lateral, el cuerno frontal, lo que sería el cuerpo del ventrículo lateral, y aquí tendríamos el asta temporal del ventrículo lateral, y este sería asta occipital, y este sería el atrio. Lo estamos viendo por abajo. Y vemos que
la concavidad, aquí miren, este sitio, aquí es donde tendríamos el núcleo caudado, que de este sitio nos ilustró, y acá vemos del otro lado la cabeza del núcleo caudado, el cuerpo y la cola del núcleo caudado y el núcleo amidalino. Aquí están poniendo otras relaciones, que sería el fornix, que viene aquí del hipocampo, la fimbria, y aquí tendríamos los pilares del fornix, el cuerpo del fornix, y aquí las columnas del fornix, que se dirigen hacia los cuerpos mamilares. Y en este sitio es donde se encontraría el foramen interventricular o el foramen de Monro. ¿Sí? Aquí tenemos la rodilla del cuerpo calloso con el forceps menor, y aquí tenemos el esplenio del cuerpo calloso con el forceps mayor, ¿verdad? Entonces están estas relaciones muy padres ahí del ventrículo lateral con el núcleo caudal. Y aquí estamos viendo una vista frontal, ¿verdad? Y estamos viendo que la cabeza del caudado se encuentra medialmente y ya su porción terminal de su cola se localiza lateralmente, ¿verdad? En relación con el techo del asta temporal del ventrículo lateral, mientras que el resto del caudado aquí en el atrio, y mejor dicho, en el cuerpo, el caudado se encuentra en la cara, en la pared inferior del núcleo del ventrículo lateral. Y aquí adelante del asta temporal tendríamos lo que sería el núcleo amidalino. Y aquí estaría representando lo que sería, miren, la cápsula interna. Fíjense, tendríamos aquí el tálamo, el núcleo lenticular y el caudal. Y aquí está el pequeño núcleo claustro, ¿verdad? Que tiene fibras que reciben de la corteza cerebral, son fibras de proyección, y limita esta pequeña cápsula, que es la cápsula externa, entre el putamen y el claustro, y la cápsula extrema, ¿verdad? Que estaría entre la ínsula, que está aquí en el fondo de la cisura lateral, y el núcleo claustro. Entonces, cápsula interna, cápsula externa y cápsula, ¿qué? Externa. Y aquí tenemos el pequeño brazo anterior, miren, esto mide 15 milímetros, mientras que el brazo posterior mide 30 milímetros, y aquí salía la rodilla de la cápsula interna. Si hiciéramos el corte un poco más abajo, podríamos observar esas estriaciones de sustancia gris que une la cabeza del caudado con el putamen, y por abajo de él estaría el núcleo accumbens. Aquí se está observando el piso del ventrículo lateral, que ya ven que es lo que se observa cuando se realiza una neuroendoscopía, ¿sí? Transcallosa, y entonces se observa que en el piso del ventrículo lateral, aquí en lo que sería, este sería el cuerpo, y este sería el asta frontal. ¿Quién separa el asta frontal del cuerpo? Este foramen, que es el foramen de Monro, el foramen interventricular. Y entonces vemos que por atrás de este foramen, que sería en el cuerpo del ventrículo lateral, tenemos aquí el tálamo. Todo esto es el tálamo. Y dorsal y lateral al tálamo tenemos el caudado. Entonces el caudado. Aquí estaría la cabeza, que aquí la están cortando. Y miren cómo hace una convexidad hacia el asta frontal, y por eso el asta frontal tiene esta forma así como de una comita, ¿verdad? Y vemos ya el cuerpo y después la cola del núcleo caudado, y aquí está este surco que mencionábamos, que es el surco optoestriado, que viene del tálamo óptico y el núcleo caudado, que forma parte del cuerpo estriado, por eso se llama el surco optoestriado. Aquí dorsal al tálamo ven el plexo coroide, que se va dirigiendo del atrio al cuerpo y llega aquí al foramen de Monro, y después va a dirigirse con los plexos coroides del tercer ventrículo en el techo del tercer ventrículo. ¿Alguien recuerda qué elementos se localizan en el surco optoestriado? Aquí limitado por el caudado y el tálamo en el piso del cuerpo del ventrículo lateral. ¿Qué elementos van aquí? Mira, aquí están poniendo una venita. ¿Quién se acuerda? Los dos elementos importantes que van por el surco optoestriado.
exactamente aquí, en este sitio. No, maestro, no Limitado. recordamos. No creo que sea la comisión interventricular, ¿verdad? ¿La comisura qué? Interventricular, ¿no? Mm, comisura, no, son las fibras que vienen del núcleo amigdalino, que se llama la vía amídalo-fuga dorsal, que va acompañando a la cola del núcleo caudado, aquí así, y termina en la región anterior del hipotálamo, en el área preóptica, y termina en la región subcallosa, en los núcleos septales. Y la forma como el núcleo amigdalino está comunicando con el resto del sistema límbico. Es la estría terminal, ¿sí? Y la vena es la vena tálamo estriada. Miren, esta es la vena tálamo estriada, que va por el surco octoestriada, que aquí adelante va a desembocar en el extremo anterior de esta venita. Miren, aquí lo que hicieron, ¿sí? Es quitar el epéndimo del ventrículo lateral. Abajo va a estar el fornix, ¿sí? Y abajo del fornix, mira, aquí cortaron el fornix, miren, este es el fornix, lo cortaron el fornix, y abajo está la tela coroidea, y abajo de la tela coroidea está el techo del tercer ventrículo. La tela coroidea se extiende entre los dos pilares del fornix que vienen aquí del hipocampo. Mira, aquí estaría el hipocampo, y aquí vienen los pilares del fornix, y de un pilar a otro pilar del fornix se encuentra esta telita, que es la tela coroidea, que tiene una hoja superior y una hoja inferior, esta telita coroidea, que es aracnoides. Y aquí se encuentra esta vena, que aquí nos la está marcando Roton, que es la vena cerebral interna. Y esta vena cerebral interna, hacia adelante, recibe esta vena, que es la vena tálamo estriada, y recibe estas venas, que son las venas septales, porque aquí está, todo esto es el septum pelúcido, miren, todo esto es el septum pelúcido, ¿sí? Y recibe las venas coroideas, aquí adelante, a la altura del foramen de Monro, y después la vena cerebral interna, de uno y otro lado, ¿sí? Se unen por abajo del esplenio del cuerpo calloso, y entonces estas desembocan ¿en qué vena? Una vena que está ahí por abajo del esplenio del cuerpo calloso y por arriba de la glándula pineal. ¿Qué vena me estoy haciendo referencia? Donde desembocan las dos venas cerebrales internas. Recuerda. La vena cerebral magna. La vena cerebral magna, exactamente, ¿verdad? Que antes era la vena de Galeno, pero lo correcto es efectivamente la vena cerebral magna. Y aquí están estas estructuras que les estaba describiendo aquí en una vía endoscópica. Aquí están viendo el foramen interventricular de Monro, y acá está la columna del fornis. Esta sería, ¿sí? Aquí estaría el tálamo, y aquí están llegando, miren, las venas coroideas, las venas septales, aquí que viene el núcleo caudal, ¿no? Muy bien. Aquí, miren, aquí se ve su estriado. Todo esto es el tálamo, y acá está la cabeza del núcleo caudal, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahorita? Pues no, maestro, todo bien. Nada más nos puede repetir las estructuras que pasan en el surco octoestriado, por favor. Sí, cómo no. Es la estría terminal y la vena tálamo estriada. Gracias, maestro. Es lo único. Claro. Muy bien. Pues ahí la vamos a dejar hoy, ¿sí? Y seguiríamos ya ahora describir las conexiones del cuerpo estriado, del pálido, las fibras pálido-fugales, sus conexiones con la sustancia negra. Ahorita, interrumpo ahorita porque se va a quedar incompleto ahí, porque vamos a empezar a describir las conexiones y no nos va a dar tiempo para hablar de la vía directa y la vía indirecta, ¿verdad?
y algunas patologías que se presentan por lesiones de estos núcleos basales. Sobre todo la enfermedad de Parkinson, que es la más común, ¿verdad? Muy bien. Pues nos veríamos, Dios mediante, el próximo miércoles. Claro que sí, maestro. Muchísimas gracias. Nos vemos Bye, entonces pues, el hasta próximo. luego. Gracias, maestro. Bye, Próximo miércoles, gracias. hasta luego.